Muy buenas a todos y a todos. Quitamos en el, como os prometimos, en el Facebook. Estamos muy buenas a todos y a todos. Quitamos, como os prometimos, en el Facebook Live. Neste caso vamos falamos de un conflito laboral al que estamos haciendo un seguimiento y, como os prometimos, estamos en directo a través de la línea telefónica, una entrevista, como sabéis, somos en radio y televisión, con Fernando González, que lle el folguista que queda ainda nas instalaciones del Musel de la EBI, de esa empresa granelera. Como sabéis, lleva 35 días en huelga de fame. Ya tenemoslo a través de la línea telefónica. Fer, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas, ¿qué tal? Fer, como decíamos, a lo primero, entrugate cómo tan encuentres después de 35 días en huelga de fame. Bueno, ya estamos a notarme débil, ya noto esa debilidad que me cuesta cuando me muevo, el cansancio, pero bueno, así no hay todo para llevar 35 días, la verdad que bien y de ánimo muy fuerte. Ayer digamos, pasamos una línea Collorá médica, después del reconocimiento diario, pues bueno, la médica ya informóme que iba perdidos más del 20% de masa corporal y que entonces por protocolo interno tenía que solicitar el ingreso hospitalario, porque ya corre un riesgo, digamos, grave de tener algo, ¿no? Entonces, bueno, tuvo que notificarlo, yo nedeme, voy a seguir aquí hasta que decidamos final con esta acción, pero bueno, existe ese riesgo ya desde ayer y te es evidente que llevo más de 14 kilos perdidos y que ya el cuerpo no responde como al principio, pero bueno, Y bien, aparte, en y general aparte bien. Fer, que de los cuatro compañeros que tenéis ahí dentro, que tal vez quedes tú solo porque los otros tuvieron que ir ingresando. Y bueno, hay un seguimiento súper guapo y comentamos a la gente que siga la vuestra canal de Telegram, donde, bueno, y las otras redes sociales, donde tenéis todos los vídeos de lo que y el día a día de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, los otros tres compañeros, pues bueno, tuvieron que desaparecer por problemas de salud el día 26, el 29 y el 32. En el 32 estoy yo ya solo. Y como dices, bueno, quien quiera seguir este conflicto y esta huelga, pues eso, por las redes sociales de Bien Yucha, Facebook, Twitter, Instagram, puede seguir el día a día. Intentamos tener esa comunicación, porque los medios de comunicación oficiales desde un entorno están censurándonos, censurando la fecha, y parece increíble que se pueda censurar un conflicto como este y una huelga de 35 días de fame y prácticamente no aparecemos en esos medios oficiales. Eso dice mucho, ¿no?, de la capacidad que tienen, pues, el gobierno del Principado y la autoridad portuaria de control sobre esos medios oficiales. Sí, eso queríamos, porque nos hicimos un seguimiento aquí en Alderiques, tuvimos contigo vía telefónica para la nuestra radio, haciendo una entrevista los primeros días, después tuvimos en uno de esos paseos solidarios, y ahora estamos, bueno, pues digamos, a pocas horas vamos a hablar ahora, Fer, de tomar una decisión. Pero llámanos la atención esos medios, digamos, más, pues más célebres o que tienen más esparcimiento, como tanto los medios públicos como los privados tapecen un poco el vueso conflicto. Eso llama muchísimo la atención y estás denunciándolo, y desde aquí lo denunciamos también como medio de comunicación más alternativo y vía online, ¿no? Sí, no, y es que lo denunciamos nosotros solo, y que incluso los propios trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la TPA también lo denunciaron, ¿no? ¿Cómo van a cubrir alguna de las muchas movilizaciones que hay en Socitu Nuestro? ¿Cómo van allí, en la noticia, en las grabaciones, las entrevistas, monten la noticia, pero después esa noticia, cuando pasa el control, pues ya no va a salir asolellada, ¿no? Y como te decía, bueno, la TPA está claramente controlada por el PSOE. El PSOE no le interesa en un conflicto político en una empresa pública que luchisca directamente, y la comparación que hacemos y con otros conflictos, como pudo ser el de Alcoado Vesuvios, donde el seguimiento de esa televisión ya era prácticamente diario abriendo las noticias, ¿no? Pero claro, estoy en conflicto de una empresa pública, no de una empresa privada, y al gobierno no le interesa, y está claramente que dio la orden de que no existiéramos, ¿no? Y sobre los privados, los dos periódicos privados, pues bueno, un poco más de lo mismo.
censura y lo que saque en sí al segundo uno con puntos y comas, cada nota de prensa que saca la empresa, la autoridad portuaria, pues eso, ahí tiene a los dos voceros con puntos y comas, mientras nosotros pues tapécenos, tracamundien les noticias, saquen noticias sobre la EBI en las que ni siquiera dicen que hay unas personas en fuera de fame 30 y pico días, y ahí, bueno, está claro que quien paga manda. La autoridad portuaria mete mucho dinero en publicidad en esos medios al año, el gobierno principal también, y así allí cómo funcionan los medios de comunicación en este país. Sí, aparte eso viese en forma bien. Lo que sí, llamaba a lo primero, llamamos por saber un poquitín cómo tal contra eso, y son 35 días de huelga de fame, Fer, pero queríamos saber por qué, paegnos, infórmanos bien, informa a la gente que está ahora en directo en el Facebook de Alderiques, esta entrevista también vamos a tenerla disponible, paegnos que queden como 24 horas para que se cumpla esa tasa de reposición. Entonces, en 24 horas vas a tomar una decisión si seguir en huelga de fame o no, ¿no? Explícanos un poquillín, por favor. Sí, mira, para todo el sector público, la tasa de reposición pides en el primer trimestre año pasado, ¿no? Entonces, en este primer trimestre de 2020 pides la tasa de reposición del 2019. ¿Qué pasó? Que cuando se declara el estado de alarma, a falta de 17 días para final marzo, esos plazos administrativos quedaron parados, ¿no? Cuando entamamos este encierro y esta huelga, bueno, pues los cuatro comentábamos que esos plazos administrativos entamarían otra vez a furrular una vegada que decayera el estado de alarma, pero no fue así, ¿no? No va a ser ese día 21 de junio, sino que los plazos administrativos entamaron a juntar el día 1, con lo cual mañana 17 tiene el plazo legal para poder pedir esa tasa de reposición. La verdad que fue un palo grande cuando nos enteramos, porque bueno, beneficiaba mucho a la empresa, a la autoridad portuaria, al gobierno del Principado, y está claro que tuvieron deseando pasar el tiempo para excusar, ¿no? Para excusar ese plazo legal. Entonces, bueno, mañana a las 12 de la noche acabóse el plazo legal y nos pues tendremos que tomar una decisión de si seguimos con esta estrategia, a pesar de que legalmente ya no va a ser posible que la empresa se olvide de esta tasa, o camudamos de estrategia y pasamos a otro tipo de forma de vindicación y de lucha para este conflicto, ¿no? Mañana, ya te digo, y un día claro. Sí, por eso queríamos llamarte, güey, para saber un poco un tal contraves y para explicar a la gente, como os digo, la gente ahora mismo, Fer, está viéndonos, en este caso está viéndome a mí en directo en el Facebook Live de Alderiques, está sintiéndote a los dos, en este caso también a ti a través de la línea telefónica, esta entrevista radiofónica, queríamos también ofertarla a nivel del Facebook Live y queríamos rematar porque vamos a seguir en contacto y mandándote mucho pulso y fuerza porque, oye, son 35 días en huelga de fame, con dos cuestiones, Fer. La primera, lo guapo que está siendo el sofitu de la siente, ¿no? El cómo la siente está sofitando vos con toda una serie de acciones, toda una serie de actos per guapos de sofitu a lo que lle la vuesa vindicación. Eso supongo que desde dentro dará vos mucha fuerza, ¿no? Bueno, eso lle la comida de la que comemos, ¿no? Diariamente. Esa solidaridad que estamos recibiendo, ese sofitu que estamos recibiendo, y la pena es que no lo podemos recibir directamente porque, como sabes, estamos encerrados en las oficinas de EBI, en el edificio de EBI. EBI está dentro de la zona, digamos, de exclusión del museo, donde solo tienen acceso personal autorizado, y bueno, solo podemos recibir el sofitu directo de los compañeros que están trabajando en el turno. Hasta hace unas 2 semanas, a la 1:30, venían todos los compañeros a sofitarnos aquí delante, pero la empresa cortó hasta eso, ¿no? Prohibió la entrada a los trabajadores que no estuvieran trabajando en ese turno. Entonces, bueno, solo la recibimos por las redes sociales, pero así no hay todo, valnos muchísimo, está llegándonos en todos los días, no solo de Asturias, del Estado, sino de fuera, de Europa, incluso de Colombia también nos llegan los oficios, y como te digo, y la comida, las calorías, ¿no? que tomamos cada día para aguantar un día más. Y remataría, Fer, y dándoteles más con desgracias que, bueno, como os digo, después de 35 días, pues de salud, incluso los servicios médicos aconsejaron el ingreso, al que dices que niegues y que va a seguir, que mañana tomes esa decisión porque remata
esas 24 horas bueno, en 24 horas remata esa posibilidad de la tasa de reposición, pero remataría con una, vamos a decir, entruga o reflexión de la top parte, que sería, ¿qué te parece esa actitud de la dirigencia política asturiana, sobre todo del presidente Adrián Barbón, de la Federación Socialista Asturiana, del consejero de Economía e Industria, de cómo están, digamos, negando delante de los entrugues de otras fuerzas políticas a lo que es el vuestro conflicto, y también la actitud de la empresa, ¿no? Bueno, la actitud del gobierno del Principado y traición total, ¿no? Traición total a unos trabajadores, una empresa a la que tenéis que estar defendiendo como trabajadores y empresas del sector público, y a la que traicionen por intereses, por otro tipo de intereses oscuros y ocultos que deben tener con la autoridad portuaria, ¿no? Su actitud siempre fue ponerse de llao, echar balones fuera, desear pasar el tiempo, posicionarse con la empresa y con la autoridad portuaria, y de vergüenza, ¿no? Por nuestra parte, de vergüenza. Si alguien esperaba ese aire nuevo que decía Barbón que iba a traer al socialismo asturiano al su gobierno, pues bueno, que se escaeza de ello, y es más de lo mismo. Está tomando la misma actitud que tomara Javier Fernández si siguiera siendo presidente del Principado, la del silencio, la de hacerse el mudo, la de escudarse en unos consejeros que también se ponen de perfil. Y bueno, la actitud de la empresa, pues nada que decir. La actitud de la empresa ya hace mucho tiempo que la negociación estaba rota, no esperábamos nada de ellos, pero sí que lo esperábamos de esos responsables políticos, que como te digo, pues nos traicionaron, ¿no? O nos están traicionando. Pues vamos a desearte descansar, Fer. Como digo, Fernando González, que es el trabajador que queda en folga de fame en EVI, este conflicto en el Musel, descarga de granel. Estamos haciendo un seguimiento de Andaldiques. Agradecemos que tuviera esta posibilidad de atendernos a través del Facebook Live, como os digo, a través del teléfono, contactar contigo. Vamos a estar solíentes a ver mañana cuál es la decisión que tomáis, pero esto no acaba aquí, por lo menos no es su seguimiento, porque aparte de mandate puso y fuerza, vamos a seguir a verlo cómo remata ese conflicto, y vamos a tomar la posibilidad de seguir haciendo entrevistas, o bien a través de la radio o bien a través de la nuestra televisión. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo y mucha suerte, y gracias por atendernos, de verdad, y mucho puxo. Bueno, gracias a vosotros por subirnos y darnos opito. Un abrazo. Un abrazo, Fer. Pues vamos a rematar aquí esta conexión con Fernando González, como os decía, que lle un de los el home que quedaba de estos trabajadores en huelga de fame. Queríamos ofertaros aquí en Alderiques esta transmisión en directo para que sintierasles bueno, pues el testimonio del mesmo. Aquí lo tenéis, y veis cómo llega la situación, cómo el propio gobierno y los medios más célebres, que tienen más esparcimiento, no están dando esa noticia, o están dándola muy tracamundiada. Y nos queríamos con el propio Fer, que como os digo lleva 35 días en folga de fame, y ayer mismo los servicios sanitarios aconsejaron ese ingreso, como tuvieron los otros tres compañeros que ir ingresando en los hospitales, porque la su salud corre peligro ya por tantos días, esa pérdida del 20% de la su masa corporal. Como os digo, veis na su voz, pues ese cansancio que se va notando, esa situación que es bastante yaceriante, y que nos ya hicimos aquí un editorial. Aprovecho esta entrevista, esta conexión que estamos acabantes de tener con Fer, este único trabajador que queda en huelga de fame, para que teáis oyertes a ver mañana, como nos comentaba Fer, remata ese plazo para que la empresa tomara la decisión de la tasa de reposición, que lle la clave de este conflicto. Y también, pues bueno, a partir de ahí mañana Fer tomará la decisión si sigue con esta medida que lle la huelga de fame, o si en este caso tomen otras medidas, para ver, como os digo, una cuestión que se está poniendo en tela de juicio en muchos medios, pero que lle vamos a decir curioso, porque lle un acuerdo al que llegaran estos mismos trabajadores fai
unos años esta tasa de reposición y que agora a empresa aprovechando, como os decía en aquel editorial, el tema de la andancia que estamos careciendo y las consecuencias, pues no quieren hacer esa tasa de reposición, quieren aplicar un ERTE, bueno, todas estas cosas que queremos que en Alderiques tengáis toda la información. Güey, este vídeo en directo en el Facebook Live, tuvisteis el testimonio vía telefónica de Fer, trabajador que sigue en huelga de fame ainda güey, y desde aquí más nada, que teáis oyertes a todas nuestras redes, a la nuestra web, y sobre todo para que de alguna manera reflexionéis, súper interesante, sobre todo a nivel nuestro. No somos un medio alternativo, un medio digital alternativo de radio y televisión, pero como los medios mayoritarios, los demás esparcimiento, tanto públicos como privados, como veis, cómo usen las noticias, dependiendo las presiones que hay a nivel político, y creo que nos, como medio en sin por huello económico, tenemos esa libertad de poder tratar los temas, y por eso, por mor de eso, queríamos, güey, que sintieres a través de la línea telefónica a Fer, y cómo este conflicto está, digamos, mañana y un día clave, y queríamos antes de que sucediera esto, que tuvieres ese testimonio, esa voz de Fer. Dejámoslo aquí, estáis oyentes a las nuestras noticias, un vídeo más de Alderic, en este caso a través del Facebook Live, estáis oyentes porque tenemos vez utilizar tanto lo que es el Facebook, el Twitter o el Instagram Live también tuvimos de alguna entrevista, con lo cual siempre tenéis esa información, y lo más importante, con esa libertad que nos da el trabajar en sin por huello económico, y que nos da la opción de poder sentir las voces más críticas que en otros lugares pues tienen esa censura o ese tapecimiento para lo que son las noticias. Un conflicto que, como os digo, ya seriante, porque 35 días en huelga de fame, como sentís esa voz ya un poco seliquina de Fernando González, de este trabajador, y que tan soyertes a lo que pueda suceder mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Este vídeo queda disponible y esperemos, o fallaría los que vos prestare. Muchísimas gracias, estar soyertes a las nuestras redes. Un saludo, tallueu.